Esta mañana el presidente López Obrador destacó que la economía de nuestro país es fuerte gracias a la política de fomento al crecimiento con bienestar que impulsa su administración. Pues un ejemplo es que el peso es la moneda más fortalecida en el mundo respecto al dólar, cotizado en 17.55 pesos, lo que representa su mejor nivel desde el 2016. Pero no es el único factor, también la histórica creación de empleo y mejora salarial que pues han permitido condiciones de bienestar inigualables, pues esto no ocurría en sexenios neoliberales. Estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. ¿Por qué tenemos estabilidad económica? ¿Por qué está llegando inversión extranjera? ¿Por qué estamos creando empleos? ¿Por qué está creciendo la economía? ¿Por qué la fortaleza del peso? Porque estamos gobernando con honestidad. Otro indicador que muestra que tenemos una política económica acertada es la inflación, que ya reporta su cuarto mes consecutivo a la baja. Al cierre de mayo se ubicó en 5.84%, lo que la acerca a su nivel más bajo registrado en agosto de 2021, cuando fue de 5.59%. Y por la tarde el presidente López Obrador acudió a la comida anual que sostiene con empresarios miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Tras el encuentro y en medio de selfies, autógrafos y porras, pues el mandatario dijo que hay inversión en el país. Va a seguir la inversión, la creación de empleos y vamos a seguir trabajando juntos. ¿Van bien con los empresarios, presidente, la relación del pueblo? Uno de los avances más notables en defensa de los derechos y de las y los trabajadores, pues ha sido el rescate y aumento de reparto de utilidades. Es un derecho constitucional de todas las personas trabajadoras que proporcionan una labor subordinada a un patrón o empresas, por lo que cada año los trabajadores tienen derecho a recibir parte de las ganancias obtenidas por la empresa. Sin embargo, durante el periodo neoliberal, este derecho se fue vulnerando hasta casi desaparecerlo. Ante ello, esta mañana se presentaron datos que marcan máximos históricos en el reparto de las utilidades. ¿Qué sectores fueron los más beneficiados o en qué entidades se concentró este reparto? Vamos a ver la nota de mi compañero Ángel Molina. El reparto de utilidades tuvo en 2022 un incremento de 17% respecto a 2021 y con este aumento ha alcanzado cifras históricas. Desde 2021, que se puso en marcha la reforma en materia de subcontratación, se presentó un incremento de 144% en la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, lo cual significa un incremento de 126.572 millones de pesos. Pasó el 20, 87.000 millones de pesos. Fue cuando hicimos la reforma para el reparto de utilidades y aumentó 183.000. O sea, no estaba yo mal, que eran 100.000 casi de aumento. Los avances en materia de reparto de utilidades buscan subsanar las violaciones a los derechos de los trabajadores que se convirtieron en una práctica ordinaria durante el periodo neoliberal, en donde se legalizó e impulsó el modelo de contratación conocido como outsourcing. El esquema de subcontratación se ha venido utilizando como una forma precisamente para evadir una responsabilidad que es repartir las utilidades que generan las empresas. El pago de utilidades en México se distribuyó en 1.118 actividades económicas distintas. Sin embargo, los sectores económicos que mayor reparto de utilidades presentaron son hotelería con 2.141 millones de pesos, seguido de ensamble automotriz con 2.895, el comercio al por mayor al reportar 2.345, la industria farmacéutica con 2.807 y la banca con 18.445 millones. Y también hay que decirlo, esto se ha conseguido porque han ayudado los sindicatos y han ayudado también las empresas. Por otro lado, los sectores que tuvieron afectaciones en sus actividades por factores coyunturales fueron el sector de los seguros de vida con 1.949, seguido del de energía eléctrica con 1.641, hotelería y servicios con 2.142, el ensamblado de camiones con 3.639, mientras que el sector de los tubos de hierro y acero con 1.554 millones de pesos. Que es muy interesante porque es una buena noticia
y que los trabajadores estén demandando este derecho constitucional. Entre 2020 y 2022, entidades como Quintana Roo presentaron un incremento del 642% en el pago de utilidades, al reportar 3.251 millones de pesos durante el año pasado. Le sigue Baja California Sur con un aumento de 618%, con 1.257 millones de pesos. Después, Sonora con 5.892 millones de pesos y 427%. Posteriormente, en Tabasco se incrementaron en 418%, mientras que Colima reportó un incremento de 298% en el pago de utilidades. En suma, con todas las entidades del país se reportó el pago de 214.217 millones de pesos en la participación de los trabajadores en las utilidades correspondientes al 2022. De este reparto se beneficiaron alrededor de 13.5 millones de trabajadores que recibieron en promedio un pago de 14,000 pesos. Antes no había reparto de utilidades para el trabajador. Reformamos la ley y en el primer año que empezó a funcionar la reforma, se aumentó el reparto de utilidades. Informe Capital. Y es momento de comentar la nota con la doctora Leticia Calderón. Adelante. Y bueno, por supuesto, aquí en Informe Capital nos da mucho gusto recibir, como siempre, a la doctora Leticia Calderón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Oye, pues hay 3 temitas por ahí que queremos platicar contigo y que nos vislumbres cómo está el panorama. Pues ya vamos rumbo a los comicios por la presidencia del 2024 y justamente pues ya se están empezando, ahora sí que las corcholatas están saliendo de su envase, ¿no? Van volando, ¿no? Cada una. ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, es muy interesante cómo se ha ido acelerando todo después de las elecciones del domingo pasado. Como que fue un momento que se estaba esperando, pero que anunciaría que empezaba un nuevo tiempo, ¿no? Un nuevo tema para darle ya continuidad, pero realmente lo que impresiona es cómo se aceleró todo. Y se aceleró en parte porque el triunfo que fue contundente, la diferencia, sobre todo en el caso del Estado de México, que era el estado que importaba en términos de la extensión de la Ciudad de México, ¿no? Esta parte y de la importancia que tiene ese estado. Entonces, creo que con esa lectura política, el aceleramiento de ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué nos vamos? Y sobre todo porque la oposición quedó tan desdibujada, claro, y tan en una situación en la que, pues, ¿con qué van a jugar? Sobre todo porque ni siquiera fueron capaces de recapitular y decir, bueno, aquí hubo serios problemas, hubo errores muy fuertes. No, se fueron con una narrativa muy fantasiosa. Entonces, lo que tenemos es que, pues, las renuncias que ya hemos estado viendo a lo largo de estos días, lo que se anunciará el próximo domingo ya como la Convención Nacional de Morena, todo muy ubicado en el partido del gobierno, ¿sí? Donde se vislumbran candidatos, unos mejores, otros peores, tienen algunos más fans, otros menos, pero lo que es claro es que movilizan, hay disputa, hay, digamos, cada uno tiene sus activos muy fuertes, y creo que eso habla de una dinámica muy interesante en términos de cultura política, pero también de movilización política. Y sobre todo respetando la democracia al interior del partido, y sobre todo que vayan por el mismo camino de la Cuarta Transformación, ¿no? De seguir con este movimiento, como lo decía el presidente, que a la vez él dijo que, bueno, pues antes de que se lleve a cabo este encuentro rumbo a las elecciones el próximo viernes, exacto, pues que primero renuncien, ¿no? Primero renuncien para que todos estemos en paz. Bueno, pues vamos a ver cómo se da ese proceso, porque todos son funcionarios, pero, claro, bueno, en el caso de los senadores, ¿no? El domingo, pero en el caso de los senadores, bueno, pues
son cargos de elección popular, lo mismo que la jefa de gobierno. Entonces, ¿cómo lo van a manejar? Y obviamente la doctora Sheinbaum sí dijo, bueno, yo me voy a pegar estrictamente a lo que se diga en la convención, y ahí es donde vamos a ver sí o sí, esto te lo digo y se lo digo a todos, ya la semana que entra con definiciones muy, muy claras, porque pues sacó el primer pase Marcelo Ebrard, claro, ¿no? por supuesto. Y con ese saque que digamos, a ver a dónde pega, ¿no? Yo creo que es importantísimo porque manda ya una señal importante, se retira, ya se retiraría de su cargo, ahí va a haber una sucesión importantísima. Tenemos una puerta que es las relaciones exteriores, pues fundamental para este gobierno, y por tanto, también los reacomodos interesantes que se den con la salida de estos funcionarios cabezas de cada uno de sus sectores, ¿no? Sí, porque por ejemplo ya en relaciones exteriores ya se vino una desbandada de renuncias interminable, ¿no? Pero ¿sabes qué se me hace muy interesante también? El juego político al que estamos entrando en México, que es sumamente democrático, en el sentido de apostar por un candidato, por una candidata, ir a apoyarla y hacer un ejercicio político de convencimiento de la ciudadanía, porque además esto va a estar abierto. Claro. Y entonces a mí se me hace muy sano, porque es una práctica que este país nunca ha tenido. Siempre el juego maquiavélico, y me molesta muchísimo, por cierto, cuando dicen, no, va a elegir López Obrador. A ver, espérame, como si nosotros estuviéramos pintados, como si la ciudadanía no se movilizara también ya ahora y exigiera, por más que tenga un liderazgo y que tenga digamos, un peso, por supuesto, importantísimo, pero no es que va a designar como durante décadas ha ocurrido en este país. Claro, y lo ha venido diciendo todos estos días, ¿no? Que aquello del dedazo quedó afuera, ¿no? Que la corrupción quedó atrás y no se va a estar pues actuando como el viejo régimen, ¿no? Sí, bueno, pero ponle que eso diga él, ¿no? Pero aquí el chiste, yo pongo por eso en el acento ahí, porque te digo, porque yo oigo esta narrativa, sobre todo en los medios corporativos, y me da mucho coraje, porque es como que los que siguen igual y con el mismo tipo de política en realidad son ellos, porque la exigencia que hay de otro sector de la ciudadanía es que si el presidente está diciendo que obviamente va a estar presente y es una figura central en este juego político, pero no con la designación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos candidatos, o bueno, precandidatos en este momento, pues en su momento también tendrán su fuerza política, su discurso, y ¿sabes qué va a ser padre? Te digo, ya adelantando, escuchar por qué quiere cada uno ser presidente, porque también esta cosa de me toca, bueno, espérate, a nadie le toca, O sea, en una democracia hay justamente quien tendrá la seguridad personal, que vaya que la tienen, como para suponer que son los designados, ¿no? Para que puedan ocupar un cargo así. Y por tanto, pues ahora tienen que convencer también a los otros que tienen esa fuerza, ese liderazgo, y sobre todo tú lo decías, que creo que eso es lo que está en la mesa. Que la apuesta más grande es que el apoyo a un proyecto que se inició y que no puede concluir obviamente en 6 años, se tiene que consolidar sí o sí con una continuidad, con el estilo de cada quien, por supuesto, nadie puede igualar a otro, pero yo creo que estamos en un ejercicio, si me permites decirlo, en realidad de transición a la democracia en términos de la ciudadanía, movilizándonos incluso la oposición, porque tienen que hacer una lectura de lo que van viendo, porque por más que digan cosas fantasiosas, al final pues tienen que ver que pasan cosas también del otro lado. Y la otra cosa que me parece también interesante es que también van generando un discurso dentro pues de sus capacidades y liderazgos, pues que sí, se están más ralitos, pero bueno, ahí están, ¿no? Pero siempre rumbo a rumbo de la transformación, ¿no? Siempre y cuando respetando eso y la democracia sobre todo. Fíjate que sí, y te voy a decir por qué, porque incluso la derecha, tal vez salvo Lili Telles, que su discurso sí es... Pero espérame, fíjate que es interesante, porque sí está tan alineado a un discurso pues, de los años 40 del siglo pasado, que ya no corresponde. En cambio, todo el resto de la oposición incluso recupera hasta frases que ya eran propias de López Obrador hace 20 años, ¿no? Por el bien de todos primero los pobres. Claro. O sea, y yo creo que eso es muy bueno para el país, porque es un moverse todos y reconocer que este país tiene extrema pobreza, índices de pobreza inaceptables, o sea, elementos que ya obligan también a la misma oposición que por mucho tiempo justificó toda esta situación, con que eventualmente y en algún momento pues te irá a derramar la riqueza que estaban ellos acumulando, ¿no? Exacto. Creo que es un cambio
amplio, aun cuando lo protagonice sobre todo un sector políticamente hablando. Claro, bueno, pues ahí están las palabras de la doctora Leticia Calderón y sobre todo pues vamos a ver quiénes se siguen destapando durante lo que resta de esta semana, ¿no? No, va a estar buenísimo, ahí vamos a estar. Perfecto, pues hemos llegado al fin aquí con la doctora Leticia Calderón.